Este video muestra el procedimiento paso a paso para instalar el refrigerador con congelador inferior integrado de 30 pulgadas y la reserva de vino con congelador inferior integrado de 30 pulgadas. Cubre las instrucciones de instalación para los modelos ZIW303NPPII, ZIC303NPPII y ZIK303NPPII. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones. Instale un receptáculo eléctrico de 3 clavijas debidamente conectado a tierra empotrado en la pared trasera. No utilice un cable de extensión con este aparato. Asegure los electrodomésticos para evitar que se vuelquen hacia adelante, lo que podría provocar la muerte o lesiones graves debido a su gran peso. Asegúrese de que haya 2 personas para la instalación, para reducir el riesgo de lesiones. El ancho de una sola unidad es de 30 pulgadas y la profundidad es de 25 pulgadas. Si se van a instalar 2 unidades, el ancho será de 60 pulgadas. El corte para la conexión eléctrica es de 5 por 6 pulgadas y la salida de agua es de 6 1/4 por 6 pulgadas. La unidad puede caber en un gabinete de 80 3/8 de pulgada como mínimo hasta 84 pulgadas como máximo. La altura de la unidad es de 79 3/8 de pulgada, ajustable a 80 3/8 de pulgada. El panel de la puerta de la unidad se puede construir para completar la altura adicional. Cuando se instalan 2 o 3 unidades, una al lado de la otra, se debe aplicar un calentador exterior a la pared exterior izquierda de la segunda y la tercera unidad. De manera predeterminada, el giro de la puerta se establece en 115 grados. Deje un mínimo de 17 pulgadas de espacio libre a la pared en base a la altura de la manija de 2 9/16 para un giro completo de la puerta de 115 grados. Debe haber un espacio de 1/8 de pulgada entre la unidad y la puerta. La configuración de fábrica de 115 grados de giro de la puerta se puede ajustar a 90 grados si el espacio libre con las paredes o los gabinetes adyacentes está restringido. Deje un mínimo de 5 1/8 de pulgada de espacio libre a la pared en base a una altura de la manija de 2 9/16 para un giro completo de la puerta de 90 grados. La altura de la sección de alimentos frescos es de 45 3/8 de pulgada para un refrigerador de 80 pulgadas. El ancho de la unidad es de 29 pulgadas y 3/4. La sección del cajón de hielo mide 7 9/16 de alto y la sección del cajón del congelador convertible tiene 22 3/4 de alto. El rodapiés de 4 pulgadas de alto. El panel de la puerta de acero inoxidable y el panel de la puerta de vidrio deben tener un marco de 3/4 de pulgada de espesor. El ancho del panel de vidrio para la sección de alimentos frescos es de 23 pulgadas. La distancia entre la parte superior e inferior del refrigerador y el panel de la puerta de vidrio es de 6 pulgadas. Para un refrigerador de 84 pulgadas, la altura de la sección de alimentos frescos es de 49 3/8 de pulgada. El ancho de la unidad es de 29 pulgadas y 3/4. La sección del cajón de hielo mide 7 9/16 de alto y la sección del cajón del congelador convertible tiene 22 3/4 de alto. El rodapié es de 4 pulgadas de alto. Para una instalación de 84 pulgadas, el panel de la puerta no es reversible, por lo que debe comprar un accesorio de panel de puerta izquierdo o derecho por separado. La tabla en pantalla muestra los diferentes accesorios asociados con la unidad junto con sus números de kit. Tenga en cuenta que estos accesorios no se proporcionan con el producto.
Las herramientas y materiales necesarios para la instalación se muestran en pantalla. El hardware y los materiales necesarios por unidad se muestran en pantalla. La línea de agua debe prepararse antes de conectarla. Para preparar la línea de agua, consulte las instrucciones que se muestran en pantalla. Para quitar el empaque, corte las bandas y la cinta en la parte superior e inferior del empaque. Desdoble las costuras de cartón y retire la parte superior del embalaje. Retire los soportes de espuma de alrededor de la unidad. No retire la banda de la puerta ni las piezas inferiores con bandas de espuma hasta que la unidad esté lista para entrar en el gabinete. Retire el soporte antivuelco y la manta de espuma de la parte superior de la unidad y déjelos a un lado para instalarlos más tarde. Retire toda la cinta de embalaje, excepto las etiquetas de advertencia y cinta con etiquetas de advertencia naranja. Empuje la unidad hacia adelante y retire la parte trasera del patín de espuma. Con cuidado, baje la parte trasera al piso. Incline la unidad ligeramente hacia atrás y quite la parte delantera del patín de espuma. Deseche todos los materiales de embalaje no utilizados de forma adecuada. Deje cualquier película protectora sobre la unidad hasta que se complete la instalación. Ubique los soportes antivuelco para todas las unidades. La cara superior interior del soporte antivuelco se instala a 80 pulgadas por encima del piso terminado. La ranura en el soporte debe alinearse con el centro del espacio de instalación, normalmente a 15 pulgadas de la pared lateral, como se muestra en la imagen. Marque las posiciones de los montantes y anclajes en los soportes. Asegure los soportes con pernos y anclajes. Se debe acoplar al menos un espárrago por unidad. Sin embargo, enganche tantos montajes como sea posible dentro del recinto. Se debe usar un mínimo de 3 sujetadores por soporte para una instalación adecuada. Tenga en cuenta que el kit de unificación del calentador se instalará solo para varias unidades. Asegúrese de tener las piezas que se muestran en pantalla para la instalación del kit de unificación del calentador. Antes de instalar el kit de unificación del calentador, asegúrese de seguir las instrucciones que se muestran en pantalla. Para instalar el kit de unificación del calentador, retire el respaldo de papel del calentador y aplique con cuidado el calentador en el lado izquierdo de la unidad 2. Aplique el calentador 3/8 de pulgada desde el borde frontal y 4 pulgadas desde el borde superior. Nota: el calentador siempre se aplica en el lado izquierdo, mirando hacia el frente de la unidad. Asegure el arnés del calentador con cinta como se muestra. Fije los soportes de unión de la unidad 2 con los tornillos del kit de unificación del calentador. A continuación, fije los clips del soporte de la cubierta de la moldura al lado derecho de la unidad, 1 a 0,157 pulgadas del borde delantero. El clip 1 debe alinearse con el orificio en la esquina superior izquierda. El clip 4 debe quedar alineado justo debajo de la puerta superior. Los clips 2 y 3 deben estar espaciados uniformemente entre los clips 1 y 4. Tenga en cuenta que los clips son más pequeños que los demás. El clip 6 debe sujetarse a la esquina frontal inferior, a 4 milímetros del borde frontal. El clip 5 debe estar espaciado uniformemente entre los clips 4 y 6. El clip 7 debe colocarse en la esquina superior derecha, a 4 milímetros del borde posterior. El clip 8
debe colocarse en el borde posterior del refrigerador alineado con el orificio del soporte de unión. Fije los soportes de unión a la unidad 1 con los tornillos del kit de unificación del calentador. Para unir las dos unidades, muévalas juntas y alinee el frente. Fije las unidades 1 y 2 en la parte posterior con tornillos y tuercas del kit de unificación del calentador. Apriete los pernos hasta que los clips espaciadores se toquen entre las unidades. Si es necesario, el siguiente paso es invertir el giro de la puerta. Siga todos los pasos cuando invierta el giro de la puerta. Si no se siguen estas instrucciones, se quedan piezas sueltas o se aprietan demasiado los tornillos, la puerta puede caerse y provocar lesiones y daños materiales. Para invertir el giro de la puerta, tire de la cinta frontal hacia abajo y abra la puerta del refrigerador. El siguiente paso es muy importante para el manejo seguro de una bisagra descargada y, por lo tanto, no se salte el paso. Suelte los resortes de las bisagras utilizando un destornillador Torx T20 para aflojar el tornillo Torx de I a O en ambas bisagras. Cierre la puerta. Con una llave Allen de 5 milímetros, quite los dos tornillos por bisagra que aseguran la puerta a la unidad. Pídale a otra persona que sostenga la puerta mientras quita estos tornillos para evitar que la puerta se caiga. Abra las bisagras con la llave Allen de 5 milímetros. Quite los dos tornillos por bisagra que aseguran la bisagra al gabinete de la unidad. Retire la moldura y la cavidad de la bisagra de la parte superior de la unidad e instálela en los lados opuestos. Repita el proceso de extracción de bisagras para la parte inferior del compartimiento del refrigerador. Retire el panel de control y colóquelo con cuidado en el cajón del congelador. Retire el bolsillo de la bisagra y la moldura de la parte inferior del compartimiento del refrigerador e instálelos en lados opuestos. Vuelva a instalar el panel de control. Las bisagras se volverán a instalar en las esquinas opuestas. La bisagra de arriba se instalará en la parte inferior y la bisagra de abajo se instalará en la parte superior del compartimiento del refrigerador. Instale los tornillos en el gabinete del compartimiento del refrigerador en los 4 lugares. Atorníllelos aproximadamente a la mitad. Para instalar la bisagra superior, gire la bisagra en la dirección adecuada. La sección del soporte que se sujetará a la puerta debe estar en la parte inferior de la bisagra. Deslice la bisagra sobre los tornillos y asiente las lengüetas en el bolsillo de la bisagra. Apretar los tornillos. Para instalar la bisagra inferior, gire la bisagra en la dirección correcta. La sección del soporte que se unirá a la puerta debe estar en la parte superior de la bisagra. Deslice la bisagra sobre los tornillos y asiente las lengüetas en el bolsillo de la bisagra. Apretar los tornillos. Cierre la bisagra. Retire los soportes de las bisagras de la puerta y vuelva a instalarlos en el extremo opuesto, arriba y abajo. Con otra persona sosteniendo la puerta en su lugar, alinee los orificios del soporte de la bisagra de la puerta con los orificios de la bisagra. Instale primero los tornillos en la bisagra superior. Instale los tornillos en la bisagra inferior a continuación. Usando una llave Torx T20, ajuste la tensión en los resortes de la bisagra, girando los tornillos de O a I. De manera predeterminada, el giro de la puerta se establece en 115 grados. Si el espacio no permite girar a 115 grados, puede limitar el giro de la puerta a 90 grados. Si hay varias unidades, se recomienda un giro de 90 grados. Para ajustar el giro de la puerta a 90 grados,
abra la puerta del refrigerador para acceder a las bisagras superior e inferior. Afloje los tornillos de la bisagra inferior que están unidos a la unidad. Tire de la bisagra ligeramente hacia adelante e inserte el pasador de la bisagra en el orificio más cercano a la unidad. Si es necesario, use un martillo pequeño para asentarlos completamente en su lugar. Vuelva a apretar los tornillos de la bisagra y repita para la bisagra superior. Instale cubiertas para ocultar los soportes cerca de las bisagras en la parte superior e inferior de la puerta. Las cubiertas encajan en su lugar. Conéctese únicamente a un suministro de agua potable. Para conectar la línea de agua, ubique y lleve los tubos al frente de los gabinetes. Abra el agua para eliminar los desechos de la línea. Haga correr alrededor de 1/4 de galón de agua a través de la tubería hacia un balde. Luego, cierre el agua. Si es necesario, corte el tubo a la longitud adecuada para que pueda conectarse a la válvula de agua. Deslice una tuerca de 1/4 de pulgada y una férula sobre ambos extremos de la tubería de cobre. Inserte el tubo en el accesorio de unión de la unidad y apriete la tuerca a la unión. El apriete excesivo puede causar fugas. Abra el agua para comprobar si hay fugas. Siga las instrucciones provistas con el tubo Smart Connect. Enchufe el cable de alimentación en el enchufe. Verifique que la unidad esté encendida, abriendo el cajón de hielo para ver si las luces interiores están encendidas. Los controles de temperatura están predeterminados a 48 grados Fahrenheit para la sección superior de reserva de vino y 55 grados Fahrenheit para la sección inferior de reserva de vino. La temperatura para el cajón del congelador y el cajón personalizable es de 0 grados Fahrenheit. Espere 24 horas para que la temperatura se estabilice antes de hacer ajustes. Vuelva a colocar cinta en el cajón de hielo inferior. Haga rodar las unidades dentro del gabinete, teniendo cuidado de no pellizcar las líneas de agua o los cables de alimentación. Retire toda la cinta en el frente de cada unidad. Use una barra plana larga o un palo de jardín para guiar el borde delantero del soporte antivuelco sobre la unidad. Si el espacio lo permite, también puede doblar ligeramente hacia arriba el borde frontal del soporte, de modo que quede libre de la parte posterior de la unidad. Retire la cubierta de la moldura central superior de las unidades. Fije la unidad al soporte antivuelco usando tornillos para metales y arandelas para enganchar las inserciones roscadas en el soporte antivuelco. Apriete los tornillos a mano hasta que la unidad esté en la ubicación deseada dentro del espacio de instalación. Finalice la instalación de la unidad apretando completamente los tornillos. Vuelva a instalar las cubiertas de moldura. Corte las bandas restantes y retire los bloques de espuma de la parte inferior de las unidades. Retire el rodapié y la ventilación de la parte inferior de la segunda unidad y de todas las demás unidades. Repita estos pasos para todas las unidades, excepto la primera unidad. Instale la tensión del cable del calentador en la ranura de la rejilla. Instale el transformador en la pared a la izquierda de la tubería de cobre. Desconecte la placa del filtro del conector de alimentación principal en la pata izquierda del producto. Conecte la alimentación principal del arnés bifurcador Y a la alimentación principal a la izquierda del producto. Conecte el cable de la placa del filtro, que es negro o blanco, al divisor en Y, que es un cable verde o negro. Conectar al transformador divisor Y. Conecte el transformador al calentador lateral. Todos los modelos tienen nivelación de 4 puntos.
La parte delantera está sostenida por patas niveladoras y la parte trasera está sostenida por ruedas ajustables. Ambos son accesibles desde el frente de la unidad. Para nivelar la parte trasera de la unidad, gire la tuerca hexagonal de 5/16 de pulgada ubicada arriba de las ruedas delanteras. Gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para subir o en el sentido de las agujas del reloj para bajar la unidad. Para nivelar el frente, use una llave de boca de 1/516 de pulgada. Ajuste la altura de la unidad para que coincida con la abertura del corte de instalación. La unidad debe estar nivelada y a plomo con los gabinetes. Tenga en cuenta que las ruedas niveladoras delanteras y traseras están limitadas a una altura máxima de ajuste de 1 pulgada. Si intenta elevar la unidad más de 1 pulgada, dañará las patas niveladoras delanteras y las ruedas niveladoras traseras. Para instalar el rodapié. Ubique el rodapié, el respiradero y los tornillos que se quitaron anteriormente. Se puede instalar un rodapié personalizado para combinar o complementar los gabinetes circundantes. Utilice el rodapié suministrado como plantilla. Vuelva a instalar la ventilación con los tornillos que quitó anteriormente. Vuelva a instalar el rodapié. Fije la pieza de moldura delantera proporcionada en el kit de unificación del calentador a lo largo de las unidades de arriba a abajo, encajando en los clips espaciadores. Para instalar los paneles de la puerta y el cajón, quite todos los herrajes y molduras de la puerta y del panel del cajón de la unidad. Luego, fije los soportes A1 y F1 a los paneles de la puerta en las ubicaciones que se muestran en la pantalla. Los paneles personalizados deben tener orificios pretaladrados. Si compró un accesorio para panel de acero inoxidable, use los tornillos para metales Phillips proporcionados para fijar los soportes a los paneles de la puerta. Para paneles personalizados, use un tornillo para madera apropiado. Tenga en cuenta que los tornillos para madera no se proporcionan con la unidad. Si tiene manijas personalizadas que actualmente no están conectadas a sus paneles, hágalo ahora. Retire las tapas de los tornillos de los pasadores de ajuste de las puertas. Abra la puerta del refrigerador para colocar el panel del refrigerador. Apoye el panel del refrigerador en la puerta del refrigerador, alineando los ganchos en los soportes del panel con los pasadores de ajuste en la puerta. Sujete el panel a la puerta del refrigerador en 4 lugares usando tornillos y arandelas. No apriete completamente los tornillos. Mueva el panel de lado a lado para garantizar espacios uniformes con los gabinetes adyacentes de ambos lados. Use una llave Allen de 4 milímetros para ajustar la profundidad y la altura del panel de la puerta del refrigerador para alinearlos con los gabinetes adyacentes. Debe haber un espacio mínimo de 1/8 de pulgada entre el panel y los gabinetes adyacentes. Repita los pasos para la alineación del panel, tanto para el cajón del congelador como para el cajón personalizable. Apriete todos los tornillos una vez que esté satisfecho con la alineación del panel. Fije las molduras para ocultar el hardware de ajuste del panel. Agregue tapas de moldura para cubrir los extremos de la moldura. Asegúrese de que todos los adornos estén unidos. Repita para todas las puertas y cajones de la unidad. Para iniciar la máquina de hielo, presione el indicador de zona en el panel de control 2 veces para seleccionar el cajón del congelador. Presione el icono ICE en el lado derecho del control. Aparecerá una línea debajo de ICE para mostrar que la máquina de hielo está encendida. Tenga en cuenta que la máquina de hielo no funcionará si la cubeta no está en su lugar. Asegúrese de que nada interfiera con el movimiento del brazo sensor.
Deseche la primera cubeta llena de cubitos de hielo. Para apagar la máquina de hielo, presione el icono ICE. La palabra apagado aparece debajo de ICE para mostrar que la máquina de hielo está apagada. La instalación se ha completado.